el Ah, doctorado allí en Griffith o una sí, sí, estancia? ¿Eh? estoy haciendo un doctorado en turismo y marketing Sí, en la Universidad de Griffith. Estoy also también English and Spanish. Soy también como profesor asociado en la universidad. en la USP Entonces, no, no, no. o en la Griffith. En la Griffith. Griffith, sí. Ah, ok, ok. Un momento. Bueno, y lo que vas a presentar Sí, un paper que está recientemente publicado, ¿verdad? sí, sí. Un momento. Con, en Ah, coautoría con Glauber, ¿y quién más es que está allí? Profesor Brent Moyle Ujú. y, doctora Yao Yang. Un momento, estoy. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Well, estoy. Let me. ¿Seguís teniendo igual tu Un segundo. relación con la USP? Uh, I was speaking in English in the beginning, and the Yes, presenter yeah, said the let's person. speak in English. Okay. Uh, I was a PhD student at Griffith, sorry, at University of São Paulo, but Yeah. I came to Griffith. I couldn't be receiving two scholarships, so that's Okay, okay, that's why I'm good. here. So your Just affiliation now is Griffith University and solamente sí, 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 sí. perfect, perfect. Okay, Valerio, when you want, you can Sí, start. just trying to. Un segundo. Uh, Pode decirme que tela estás I made some mistake. Okay, así. Okay, okay, okay. ¿Estás mirando, tudo certo? Tudo está Ahí bem? vemos la Tudo bom. presentación, sí. Okay, so let me try my Spanish in here. Olá a todos e a todas. Mi nombre es Valerio, soy candidato como estaba hablando con profesor Gabriel en turismo y marketing y, voy a hablar sobre experimentos de turismo. La idea de este estudio es explorar cómo los diseños experimentales pueden ayudarnos a entender mejor la tomada de decisiones, el comportamiento del consumidor en la economía del turismo. Entonces, presento ideas relacionadas a nuestro artículo, publicado en Tourism Economics, leveraging experimental designs in tourism economics, o aprovechando los diseños experimentales en la investigación de economía del turismo. Eh, Profesor Breda estaba preguntando, entonces ese artículo fue construido por nosotros de la Griffith University, profesor Brent Moyle, mi supervisor, doctora Yahweh, y junto con el profesor Glauber de la Universidad de São Paulo. Ah, como hablé, nuestro objetivo en este artículo es construir conocimiento más sólido sobre los diseños experimentales. Se trata entonces de un punto conceptual que ya ha sido enfatizado por los editores jefes en la disciplina de turismo. Voy a hablar en los próximos slides sobre. Entonces, al hacerlos, buscamos mostrar cómo como estos métodos experimentales pueden ayudar a responder preguntas de investigación complejas y aportar evidencias más sólidas, evidencias causal. Bueno, eh, nosotros tenemos algunos términos y conceptos importantes relacionados con los experimentos aquí.
No voy a entrar en detalles sobre ellos, pero los incluyo en la presentación para que los tengan como referencia. Como esse documento de PowerPoint foi compartido com Verônica, poderão consultá-la depois com calma e usá-las como apoio. Ah, outros términos e conceitos importantes. Bueno, antes de antes de empezar a hablar específicamente sobre experimentos, analicemos el concepto de causalidad. Y cuando hablamos de experimentos, en el fondo hablamos de la búsqueda de causa y efecto. De acuerdo con la Asociación Psicológica Americana, causalidad es la idea que todo acontecimiento tiene una causa. En otras palabras, cada resultado que observamos es consecuencia de algo que los precedió. Esta idea ha sido central en la explicación científica. Cada vez que estudiamos fenómenos, nosotros buscamos sus causas. Y ahí es justamente donde entran los experimentos. Nos dan las herramientas para poder poner a prueba y descubrir estas causas. Mira este ejemplo aquí. El tipo de celebridad que respalda un destino turístico, ya sea local o alguien del país de origen del visitante, puede actuar como la causa que llamamos de variable X, right? Ahora, tiene un efecto, una consecuencia medible, la intención de las personas de visitar ese destino o no. Esta es nuestra variable Y. En otras palabras, si cambias la causa, el tipo de celebridad, puedes observar un cambio en el efecto, las ganas que tiene un consumidor de viajar. Pero para que realmente podamos afirmar que uma variável causa a outra, necessitamos cumprir pelo menos certas condições. Hunt, de lo marketing, destaca 4 requisitos fundamentais. Nós temos a ordem temporal, variação associativa, ausência de espuridade e respaldo teórico. Bueno, la primera que necesitamos hablar de causalidad es la orden temporal. La causa tiene que ocurrir antes de que el efecto. Parece obvio, pero es fundamental. No podemos decir que una campaña publicitaria aumentó las vendas si las vendas ya habían subido antes de que la campaña saliera al aire. Los vemos aquí ah, en la analogía como fichas de dominó. Una empuja a otra y así se desencadena la cadena. Ah, si no hay esa orden, si el supuesto efecto ocurre antes de la causa, entonces no estamos hablando de causalidad. La segunda condición es la variación asociativa. Cuando hablamos de variación asociativa, nosotros nos referimos a que los cambios de la causa deben alinearse con los cambios del efecto. Es decir, si la variable X se mueve, también debería moverse la variable Y. Ahora bien, aunque esto es una condición importante para poder hablar de causalidad, no es suficiente por sí sola. Mira, una correlación fuerte puede sugerir la posibilidad de un vínculo causal, mientras la ausencia de esta correlación generalmente indica que no hay conexión causal. La tercera condición es mm,
la ausencia de oscuridad. Ah, lo que significa es que no puede haber otro factor oculto que explique la relación. Y tenemos este ejemplo clásico aquí, eh, la supuesta correlación entre la cantidad de cigüeñas, stork en inglés, y la cantidad de bebés. Si uno observa los datos, parecen que donde hay más cigüeñas, también nacen más bebés. Entonces, ¿las cigüeñas traen a los bebés? Obviamente que no. La verdadera variable que explica ambos fenómenos es otra. Las zonas rurales. En el campo hay más cigüeñas y al mismo tiempo tradicionalmente más nacimientos. Esto ilustra la importancia de asegurarnos que no estemos confundiendo una simple correlación con una relación causal genuina. Y la cuarta condición es la base, el apoyo teórico. De acuerdo con Hunt, necesitamos base teórica sólida que nos ayude a entender el porqué. Si no, como dice Witten en su estudio de contribuciones teóricas, ah, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en debates metodológicos sobre cómo medimos, en lugar de comprender realmente hacia dónde queremos llegar con el conocimiento. Mira, si observamos para psicología, Rucker y Petty, en este año, ah, podemos tener investigación que muestra que X afecta a Y sin explicar por qué. Eso puede servir como un punto de partida, pero si no avanzarmos hacia la construcción teórica, nos quedamos con efectos frágiles, difíciles de replicar y con poco poder explicativo. En otras palabras, sin teoría podemos medir, pero no necesariamente comprender. Entonces, trago aquí un ejemplo clásico para recordar que correlación no es lo mismo que causalidad. Si miramos este gráfico, vemos que las ventas de helados aumentan al mismo tiempo que los ataques de tiburón. Quiere decir eso que comer helado provoca ataques de tiburón? Bueno, evidentemente que no. Estamos hablando de otra variable, otro factor, el verano. Con el calor, la gente compra más helados, pasa más tiempo en la playa y por lo tanto hay más exposición a tiburones. Otro caso famoso y muy citado es este estudio publicado en this journal, en New England Journal of Medicine. Messelli, el autor, encontró una correlación casi perfecta entre el consumo de chocolates per cápita y el número de premios Nobel en un país. A simple vista, los datos parecen increíbles. Mientras más chocolate se consume, más laureados tiene una nación. Pero con los datos que tenía Messelli, no podemos concluir que comer chocolate hará una persona gane un premio Nobel. Lo más probable es que existen otros factores, como países con mayor nivel de desarrollo económico tienen más acceso al chocolate y más recursos para la ciencia. Ah, entonces, el chocolate es solo un indicador asociado, no la causa real. Y como los dije anteriormente, las correlaciones simplemente nos dicen el grado de relación entre factores, nada más, nada menos. Entonces, las correlaciones son útiles porque nos ayudan a identificar que variables pueden estar conectadas, pueden vir a generar hipótesis, pero no es posible afirmar causas.
Ah, pero si de verdad queremos hablar de causa y efecto, necesitamos más. Necesitamos de diseños experimentales, ensayos de intervención y sobre todo un sustento teórico sólido. Y profesor Bieda, perdona, no estoy hablando de, de métodos casi experimentales como difference in difference métodos, variable instrumentales. Eso dejo contigo. Y como vemos en, en el argumento de Maurahi y coautores, una de las formas más poderosas de poner a prueba relaciones causales es a través de experimentos. Y este es el foco de nuestro estudio. Ah, en un experimento, como podemos ver aquí, dividimos los participantes en grupos de manera aleatoria, un grupo de control que no recibe la intervención y un grupo experimental que sí la recibe. La intervención es nuestra variable independiente, la variable x, y luego observamos el resultado y, x, y, perdona, en cada grupo. Si los grupos son equivalentes de la misma población al inicio y lo único que cambia es la intervención, cualquier diferencia en los resultados puede atribuirse con más confianza a la causa que estamos probando. Esa es la lógica que hace de los experimentos un método tan convincente para establecer relaciones de causa y efecto. Entonces, hablando en términos generales, los experimentos importan a grandes rasgos por tres razones. Primero, porque nos permiten hacer una comparación directa entre tratamientos o condiciones de interés. Es decir, podemos ver con claridad qué pasa cuando introducimos una intervención y qué pasa cuando no. Segundo, porque al asignar a los participantes aleatoriamente, reducimos sesgos en la comparación y mantenemos los errores lo más bajos posible. Y tercero, porque al realizarlos en un entorno controlado, fortalecemos nuestra capacidad de interpretar diferencias y sacar conclusiones causales válidas. Entonces, estamos hablando de una combinación de factores: comparación directa, reducción de sesgos, control del contexto. Ah, es lo que convierte experimentos en el estándar de oro para establecer causalidad. Bueno, entonces vemos la importancia de experimentos de modo general. Y justamente en economía este marco, experimentos marcaron la diferencia, porque durante mucho tiempo la economía no fue experimental. Durante mucho tiempo los economistas se parecían más con los astrónomos. No soy yo hablando sobre esto, es Vernon Smith. Ah, y todo cambia con Vernon Smith, cuando Vernon Smith llevó la economía al laboratorio. Y desde este momento, la disciplina pasó de la especulación a la evidencia. Smith mostró que incluso en el entorno artificial, las fuerzas del mercado, como oferta y demanda, podían surgir por sí mismas. Y esta tenemos una revolución que probó que era posible estudiar economía como una ciencia experimental. Y podemos ver que años después entró en escena la psicología. Daniel Kahneman, Amos Tversky,
Ellos demostraron que las personas no decidimos de forma perfectamente racional, siguiendo ideas de Herbert Simon, totalmente contrario al que decía la teoría económica tradicional, neoclásica. En vez de calcularmos todo con lógica, nosotros utilizamos atajos mentales, llamados de heurísticas, que às vezes nos levam a errores predecibles. Por ejemplo, darle más importancia a pérdidas que ganancias del mismo tamaño, o dejarnos influir por cómo se presentan las opciones. Esto dio origen a economía del comportamiento, creo que se habla así, behavioral economics, que nos ayudó a entender mejor cómo decidimos en la vida real, no solo en los modelos. Mientras que la teoría clásica, la teoría neoclásica trabajaba con modelos normativos. Modelos normativos nos hablan cómo deberíamos decidir si fuéramos completamente racionales. La economía del comportamiento trajo modelos descriptivos que mostram como decidimos realmente. E também modelos prescritivos, como os nudges, que buscam guiar decisões hacia mejores resultados en la práctica. En los años 80, los experimentos se expandieron a la teoría de juegos, situaciones como estrategias, competencia y cooperación. En 2002, el trabajo de estos pioneros, Vernon Smith, Daniel Kahneman, fue reconocido. Vernon Smith recibió el premio Nobel por sus experimentos del mercado y Daniel Kahneman por sus aportes a la economía de comportamiento, behavioral economics. Y esta doble premiación confirmó que los experimentos habían llegado para quedarse. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Marketing, tourism, finanzas y muchas otras áreas. Lo que antes era un enfoque marginal, ahora es parte central de cómo entendemos el comportamiento humano en contextos relevantes para la economía. Entonces, en resumen, los experimentos importan porque movieron la economía de un mundo de teorías abstractas a un campo donde podemos observar y medir cómo las personas realmente se comportan cuando toman decisiones. Específicamente en la investigación del turismo, se venían hablando desde 10 años, la necesidad de más experimentos, como por ejemplo Fong y sus colegas en 2015 mostraron que aunque se recomendaba esta metodología, todavía no se usaba de forma generalizada. En 2020 llegó un punto de inflexión con el trabajo de profesor Gianpaolo Viglia y Sara Donicer en Annals of Tourism Economics. Ali se habla de una verdadera ola experimental. Ah, ah, el interesante no es solo la lista de pautas, el checklist que proponen para hacer buenos experimentos, sino también que, perdona, Sarah Donicher, como editora jefe de Annals of Tourism, ha sido una gran defensora de este método. Professor Gianpaolo, editor-jefe de Psicología en Marketing, Psychology and Marketing. Eso le dio mucha más visibilidad y legitimidad al enfoque experimental dentro de los estudios de turismo. Después del artículo de Viglia y Donisha, empezó a aparecer una ola de publicaciones que no solo defendían el uso de experimentos, sino que también llevaban la discusión a otros niveles, levels. Por ejemplo, profesor Mariana Sigala
y sus coautores subrayaron la importancia de los diseños experimentales en turismo, manteniendo en línea la defensa de Fong. Otros estudios, como este, se centraron en aspectos más específicos. Alguns compararam ferramentas experimentales com os cenários hipotéticos em vinhetas frente a enfoques mais imersivos como a realidade virtual. En el Journal of Hospitality and Tourism Management, donde, sorry, I'll pick a little bit of water, donde soy el editor de redes sociales y han publicado editoriales que defienden de maneira explícita el papel de los experimentos para crear conocimiento más sólido. Trabajos que piden más realismo causal en la investigación experimental de turismo. La idea es que, aunque las viñetas ofrecen un alto nivel de validez interna, porque controlamos todo el contexto, muchas veces carecen de validez externa. Es decir, quizás no reflejan lo que realmente harían los turistas en la práctica. Además, Saradoncha nuevamente ha documentado el progreso de los experimentos de campo en turismo sostenible, uno de los ámbitos donde más se están aplicando experimentos currently. Ella también desarrolló una tipología de enfoques cuantitativos de descubrimiento que subraya el rol único de los experimentos en establecer relaciones de causa y efecto. Y más recientemente, incluso vemos estudios que amplían las fronteras de lo que entendemos por experimentación. Este ejemplo cita habla del uso de la inteligencia artificial generativa para replicar y extender experimentos de turismo. En resumen, lo que empezó como un llamado para usar más experimentos se ha convertido en una ola diversa: editoriales, experimentos de campo, aplicaciones en sostenibilidad y otras áreas. Y cuando vamos para el campo de la economía de turismo, vemos un panorama diferente, muy diferente. La economía del turismo y particularmente la revista Tourism Economics se ha basado sobre todo en datos observacionales como surveys o bases de datos secundarios. Esses métodos son útiles, pero en general lo que producen son otras cosas, no causalidad, con relaciones y, en fin. Pero aquí está el hueco de más de 1.400 artículos publicados en Tourism Economics desde 2008. Solo 40 han utilizado métodos experimentales o casi experimentales, representando menos de 3%. Entonces, tenemos un enorme potencial no aprovechado. Y aquí estamos hoy. Tourism Economics acaba de superar un poco más de 9% de artículos que usan diseños experimentales o quasi experimentales. Es un avance, pero mira, estamos exactamente en el punto donde la literatura turística más amplia, en particular Annals of Tourism Research, estaba 6 años atrás. Entonces, sí, hemos progresado y eso hay que ser reconocido, pero no podemos, no podemos detenernos aquí.
Si queremos que la economía del turismo fortalezca realmente su aporte, tenemos que seguir impulsionando en el uso de experimentos. Y eso no es solo mi argumento, viene directamente de editores de Tourism Economics. Professor George Assaf, Rafael Scuderi, piden explícitamente que los autores complementen los modelos tradicionales con, con experimentos, con estudios de casos, porque los experimentos enriquecen la implicación y fortalecen la generalización de los hallazgos, findings. La propia revista está solicitando activamente la integración de experimentos y invitó nosotros a escribir este artículo. Bueno, nosotros vimos el concepto de causalidad, vemos por qué experimentos importan, cómo han crecido tanto en economía como en el turismo. Agora vamos enfocar um pouco en la clasificación de los experimentos, um pouco de contexto metodológico para los estudiantes. Lo primero que tenemos que distinguir es simple. Experimentos se pueden clasificar ampliamente en experimentos verdaderos y quasi experimentos. En un experimento verdadero, la clave es la asignación aleatoria. Al asignar participantes aleatoriamente, reducimos al mínimo las variables de confusión, confounding variables. Y podemos decir con mucho más seguridad, este efecto viene de nuestra manipulación. Por eso, los ensayos controlados aleatorizados, randomized control trials, RCTs, son el estándar de oro en la investigación causal. Ahora, los quasi experimentos funcionan distinto. No hay asignación aleatoria y a veces ni siquiera hay un grupo de control. Eso los hace más vulnerable a variables externas, pero mira, los quasi experimentos normalmente ocurren en situaciones del mundo real, lo que los hace más realistas, a veces más aplicables. Entonces, la diferencia central es esta: los experimentos verdaderos maximizan el control y la validez interna. Los quasi experimentos maximizan realismo y validez externa. Entonces, tenemos que decidir qué necesitamos más en cada caso. Los experimentos naturales no se consideran desde esta perspectiva como experimentos verdaderos, true experiments. Entonces, no serán objetos de discusiones en nuestro trabajo. Otra forma de clasificarmos los experimentos es según el entorno donde se realizan. En un experimento de laboratorio, todo ocurre en un ambiente controlado. La idea es aislar variables, reducir al mínimo las influencias externas, porque esto nos da una alta validez interna, que es, sabemos que el efecto causado, el efecto que observamos, viene de nuestra manipulación y no de otra cosa. En cambio, los experimentos de campo se realizan en el mundo real, en contextos turísticos como destinos, hoteles o restaurantes. Aquí también manipulamos las variables independientes, pero los hacemos en entornos reales, donde
las personas turistas se comportan y toman decisiones en contextos turísticos. Eso nos da alta validez externa porque los resultados reflejan cómo se comporta la gente en la práctica. Pero obviamente los experimentos de campo son más desordenados. ah, el entorno real trae ruido, factores impredecibles y complicaciones logísticas que tenemos que pensar. Los diseños experimentales también se pueden clasificar como between subject, inter, intersujetos, ah, within subjects, intrasujetos y diseños mixtos. Entonces, en un diseño between subjects, cada grupo solo experimenta una condición. Por ejemplo, un grupo que ve un precio con descuento y otro ve el precio fijo. Eso, esto evita efectos de arrastre, pero normalmente requiere muestras más grandes. En un diseño within subjects, intrasujetos, los, los mismos participantes pasan por todas las condiciones. Por ejemplo, primero ven una campaña promocionada de una forma y después de otra. Esto reduce la variabilidad individual, pero puede generar efectos de arrastre si, si participantes descubren el propósito del estudio. Y finalmente, diseños mixtos, mixed designs. Los diseños mixtos combinan ah, ambos enfoques, parte del between subject, parte del between within subject, y son útiles para preguntas de investigación más complejas o cuando queremos equilibrar las ventajas y limitaciones de los enfoques principales. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño between subjects tomado de Liu, Bikian Liu, profesor Moore. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a ver un anuncio turístico que mostraba una celebridad anfitriona o celebrity. Chris Hemsworth en Australia, o una celebridad de origen, Wang Xiaoming from China. El elemento manipulado fue el tipo de celebridad, como podemos ver aquí. Ah, mientras que todos los demás aspectos del anuncio se mantuvieran constantes, como la imagen de fondo, el texto. ah, Otro ejemplo de un diseño between subjects. Dos grupos de participantes ah, evaluaron, evaluaron el mismo yogurt, pero con un encuadre diferente del contenido graso. En la primera condición, la etiqueta usaba un gain frame, no se habla eso en español, 80% libre de grasa. En la segunda condición, la etiqueta usaba un encuadre de loss frame, 20% de grasa. El único elemento manipulado fue la forma de presentar la información. Si conocen el efecto de encuadramiento, framing effect, de Kahneman y Tversky, sabrán que este ejemplo lo ilustra perfectamente, porque 80% libre de grasa y 20% de grasa transmiten exactamente el mismo contenido, pero encuadrado de manera distinta.
De esa forma, se puede aislar el efecto del encuadre y demostrar que el frame, el encuadramiento, influye en la decisión del consumidor. Aquí tenemos también un ejemplo de un diseño intrasujetos within subjects en la práctica. En este estudio, los participantes recibieron diferentes escenarios de una experiencia en un restaurante. En lugar de asignarlos solo a una condición, cada participante leyó más de un escenario y los evaluó. Precisamente, en un escenario, la experiencia fue en general buena, aunque hubo que esperar un poco, la atención fue rápida, la comida sabía bien y el ambiente era agradable. En otro escenario, la experiencia fue claramente peor. La comida llegó cruda incluso después de devolverla, y el restaurante era más ruidoso do que lo esperado. Después de leer cada escenario, se pidió a los participantes que se imaginaran una situación y calificaron la experiencia general del restaurante en una escala de 1 a 5 estrellas. Entonces, los mismos participantes evaluaron tanto un escenario positivo como un escenario medíocre, subpar. Por lo tanto, los pesquisadores podrán comparar directamente cómo responde cada persona en distintas condiciones. Este aquí es un ejemplo de diseños mixtos que armé esta mañana, así que presten atención solo en la operacionalización, no tanto a la idea en sí, ¿ok? Fíjense que todos los participantes ven 4 destinos: Roma, París, Vegas, Reykjavik. Por lo tanto, el destino, la variable destino funciona como un factor intrasujetos, within subjects, pero al mismo tiempo dividimos aleatoriamente a los participantes en 2 grupos. Un que ve los descuentos expresados como porcentajes: 10, 20, 33, 50%, y el otro grupo que ve los descontos expresados en en fracciones: un décimo, un quinto, un tercio y la mitad. La mitad. Ah, Esto convierte al encuadre del descontos en un factor between subjects. Entonces, diseños mixtos nos permiten combinar lo mejor de los enfoques, within y between. Claro que más usados para preguntas más complejas, más complejo de implementar y analizar también. Podemos clasificar también experimentos segundo su número de factores en un diseño factorial 2 por 2 en la izquierda. Ah, manipulamos 2 variables independientes con 2 niveles, 2 levels. Isso genera 4 condiciones experimentales. Necesita más muestra, una muestra mejor. Tengo un ejemplo de Maya et al. Maya et al. Analizó la elección de servicios, probando cómo el encuadre de la opción upgrade versus downgrade interactúa con la carga cognitiva, sea baja o versus alta. Eso permitió ver no solo el efecto principal de cada variable, sino también el efecto del encuadre cambia cuando las personas tienen mejor o menor carga cognitiva.
Si aumentamos el número de factores, la complejidad también crece. Por ejemplo, un diseño factorial 2 por 2 por 2 combina tres variables con dos niveles, creando 8 condiciones. Ah, un diseño factorial 3 por 4 combina una variable con tres niveles y una otra variable con cuatro niveles, creando 12 condiciones. Con más factores, podemos estudiar interacciones más complejas, pero también si requieren más recursos, tiempo, participantes. Y es la ventaja central de diseños factoriales es que nos permiten estudiar no solo variables de manera aislada, sino también cómo interactúan entre sí. También podemos clasificar los experimentos según el tipo de variable de respuesta, variable dependiente. Ah, los experimentos de elección revelada, review choice, miden comportamientos reales en contextos auténticos. En cambio, los experimentos de elección declarada se basan en que los participantes declaran sus respuestas. En ese enfoque, los participantes reciben escenarios hipotéticos y se les pide que indiquen qué opción probablemente elegirían. El problema principal es doble. Además de los sesgos de introspección, no existe un compromiso real. Los participantes no están tomando decisiones vinculantes. Aún así, los experimentos de elección declarada son muy usados en turismo y consumo, ah, porque permiten manipular cuidadosamente atributos, y analizar cómo las personas hacen intercambios entre alternativas. Mira, este es nuestro diagrama de flujo que diseñamos como una guía práctica para ayudar a seleccionar el diseño experimental más adecuado. La lógica aquí es, lo primero que preguntamos es si la asignación de tratamientos puede ser aleatoria. Si la respuesta es sí, hablamos de un diseño experimental. Si no, entramos en el terreno de quasi experimentos. Después miramos en qué contexto se implementa la intervención. Si ocurre de manera natural, sin manipulación directa, los llamamos de experimentos natural. Si hay manipulación en un entorno real, es un experimento de campo. Y si, ah, y si ocurre en un ambiente controlado, es un experimento de laboratorio. Otro criterio es si los participantes necesitan pasar por todas las condiciones de tratamiento. Si sí, hablamos de within subjects, si no, between subjects. Y si combinamos ambos, entonces se trata de un diseño mixto. Y finalmente, nos preguntamos si el experimento incluye más de una variable independiente. Si sí, tenemos un diseño factorial, y si no, un diseño de un solo factor. La idea es que esta figura no, no muestra una orden rígida, sino es una clasificación representativa que nos ayuda a pensar metodológicamente cuál es el mejor diseño para nuestra pregunta de investigación. Entonces, un momento. I'm not in my I'm not in my table.
Entonces, para concluir, nosotros en nuestro artículo introducimos la idea de cómo los experimentos y la econometría se pueden complementar en la investigación de economía y de turismo. La economía por sí sola es muy útil para trabajar datos observacionales, para darnos validez externa, pero nosotros sabemos que tenemos ciertas limitaciones. No siempre logra capturar los procesos psicológicos más finos que ocurren en la mente del turista, como percepciones, emociones o mecanismos cognitivos. Es aquí donde los experimentos aportan porque nos permiten abrir esa black box, caja negra, y observar relaciones causales directas. Cuando los combinamos, esa integración nos permite enfrentar desafíos comunes como sesgos, heterogeneidad de datos, selección de muestra. Y nuestra idea central es que podemos partir de dos principales enfoques: experimentos impulsionados por la econometría, donde modelos econométricos generan las hipótesis que después probamos con experimentos. Perdona, y econometría impulsionada por los experimentos, donde los resultados experimentales alimentan o refinan modelos econométricos para ampliar su aplicabilidad. Y este mapa de ruta, this map that we created, mostra aqui, enfatiza duas coisas. Primeiro que experimentos nos ajudam a estabelecer efectos causales com alta validez interna. E segundo, que a econometria nos ajuda a generalizar esses resultados ao mundo real, fortalecendo a validez externa. E a integração de ambos métodos é o que abre um caminho robusto para avançarmos na economia do turismo. Bueno, yo a lot of Spanish. Con eso concluyo la presentación y gracias por la invitación y por su atención. Y aquí están mis contactos si quieren seguir la conversación. Y es esto. Ok, Valerio, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy bien armadita y muy Perdona clara. mi español. No, perfecto, perfecto. El español estuvo perfecto. Abrimos entonces la cancha para comentarios, preguntas. A ver, si alguien tiene, Bueno, levanta la mano. Yo, ¿ya? Te ¿Escucha escuchamos, ahí? Sebastián. ¿Cómo andan? Buen día. Quería Anderson, preguntarle a Valerio, sí. más allá, ¿no? ¿Por qué cree que hay pocas investigaciones que él mostraba, ¿no? Que había un 9% más o menos de publicaciones o investigaciones relacionadas al turismo, a la economía del turismo, con pocos experimentos, más allá de los Sí. factores costo, tiempo que implican? ¿Qué otros factores piensa que son las principales causas de un menor uso, ¿no? En las investigaciones. ¿Puedo responder en inglés, Sebastián? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, some of the factors that make experiments not being that much applied in tourism, right? Honestly, from my experience with PhD students, with colleagues, PhDs, people like living with 5-10 years of PhDs, is that they were not trained with this method. They were trained with other methods. We can easily say from the context of tourism economics, and Professor Breda can support or refute, is that
tourism economists, they are grounded in econometric methods, like in terms of analytical tools. And it's okay. It's the way that people learn and the way that they engage with the research. We can see that there is a strong pathway on experiments from consumer behavior, from marketing, from psychology, and actually they are the ones that are boosting experiments in tourism economics. And honestly, it's a little bit tiring also to conduct some experiments because you need to think everything earlier on. Not that all of the other methods we cannot do this way, but if you search for pre-registration, you may see that there is a set of information that you need to bring it prior to conduct an experiment. And this is not still applied as mandatory in tourism, but from other areas. So it's a little bit daunting. People get exhausted by trying to think everything before even considering doing the study. So there are several elements. People assume that it's harder than it actually is. You could see that just a small change in the figure, and technically we're manipulating the variable. But that's why we need the theoretical support, because if you don't have this theoretical support, you're just manipulating everything at once. And a common mistake that I can easily say when I am assessing some experiments through tourism management or ANOS is that sometimes people don't follow strictly the rules, which they are quite simple. But for instance, the manipulation is about controlling everything else and manipulating one element once. And then sometimes you see some experiments and people are actually manipulating more elements. So you cannot control and say exactly that that specific independent variable is the cause of that specific effect. Yeah, that's my view on it. We can actually conduct some papers to understand from the perspective of the researchers. Anderson made a question here as well. So, ¿cómo hacen? Valerio, Sí, sí, sí. Igual déjame complementar un poco lo que tú dices, que es correcto, digamos, todo está muy bien. Digamos que el problema de los experimentos, primero que nada, yo creo que el más grande que hay es el de la financiación, ¿sí? Entonces, habría que tratar de convencer a las autoridades a financiar los experimentos, porque realmente son muy caros. Digamos, los experimentos muchos de los experimentos involucran incluso dinero con el que uno le paga a las personas con las que se experimenta, ¿verdad? Porque para que tenga un incentivo económico muchas veces, ¿verdad? Entonces, claramente son cosas que en nuestros países, digamos, como en Brasil, en Colombia, en Uruguay, digamos, países que no tienen un alto nivel adquisitivo, pero tampoco tienen tampoco dedican muchos recursos a la investigación, es difícil, ¿verdad? Yo creo que eso es un punto importante. El otro punto importante, que también Valerio lo dijo, pero yo lo subrayaría, es que estas investigaciones llevan mucho tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Llevan mucho tiempo y esfuerzo, y es mucho más fácil hacer un trabajo, ¿verdad? Utilizando datos secundarios, sin tener que ir a recoger los datos y demás, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que realmente también condiciona este tipo de investigación. Entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo para convencer a las autoridades de la importancia de este tipo de experimentación. Digamos, Valerio, además, que esto no es solo un problema de la economía del turismo, sino que es un problema de la economía en general, ¿verdad? Sí. Y a eso hay que agregarle un factor educacional, ¿verdad? Que tiene que ver con que la mayoría de los economistas están formados en la teoría neoclásica, ¿verdad? Sí. Y solo recientemente ha entrado
en los cursos curriculares el estudio de la economía comportamental y la economía experimental ni siquiera existe, digo, es raro encontrar cursos de economía experimental. Yo en este momento estoy haciendo una pasantía justamente en la Universidad de Trento, donde aquí por suerte hay un laboratorio de economía experimental y computacional, que digamos que eso también es importante quizás señalarlo, Valerio, que a veces se complementa la parte experimental con la parte computacional. Sí, Y sí, eso abarata los experimentos, digamos, ¿no? Porque uno dice, sí. uno puede interactuar los turistas con las computadoras, ¿no? Ujú. ¿Sí? Así que bueno, no, solo quería puntualizar eso que me parece que es importante. Hay que incentivar, que fue lo que dijo, Sí. digamos, toda la charla de Valerio tiene que ver con que tenemos que hacer más economía experimental en el turismo, ¿verdad? Professor Breda, I'm going to complement your answer because actually I Yeah, completely forgot please. about it. Indeed, it's something that demands money. Maybe because I'm biased towards the Australian experience, we kind of have a little bit more support fundings to do that. But let me just bring Brazil example. We cannot pay for participants to be part of our research, and a lot of the experiments that happen are like with platforms such as Amazon Mechanical Turk, Qualtrics, and that we paid something 30 cents, $1, $5. I was paying my previous study $3 per participant. When we think about a between subjects that with an effect size of above 0.8, we're talking about 170 participants per condition. So at least 340 people that you may be paying $1 per person. It goes we spend a lot for one experiment, and usually one study published has at least 3 experiments. So it can be it can be consumed in terms of time, in terms of money. And yes, and in places like Brazil, we cannot even pay. So you need to have someone collecting this data. I don't know how you're going to collect, or you have a partnership with some hotel or whatever, and then you can have the data without demanding the time for you to be doing the data collection. But yes, there are several logistical system issues that we need to consider. Indeed, Professor Gabriel. We have Anderson, después Yeah, you have a Hugo. question from Anderson. Do you see the chat, Valerio? Yeah, sí. ¿Cómo hacen para garantir que los grupos de control y los que reciben? Anderson, esa es una cuestión, this is a question that goes beyond experiments. So how do you do to guarantee that you're actually collecting the data from the population that you are that you want to study? So anything common guideline for studies in general. I don't know if there is any specific element for experiments, but if you're talking about tourist decision making, we can bring the example from Professor Meyer, Glauber, and Osiris that they wanted to increase the external validity of their study, and they went to the airports to collect data with people that were traveling back away from Rio de Janeiro to the cities. And yeah, to a certain extent, they were collecting the data with the tourists that were visiting Rio de Janeiro. So there are the elements that you are going to consider when you're doing your own study. So there is no one size fits all for this. Hugo? Hugo, yeah. You can organize, please, Valerio, the question. Buenas tardes. No, I'm Buenos just días, following Valerio. the hands. Hugo raised the hands first. Ok. Buen día, buenas noches, no sé. No, mi pregunta viene con lo que estaba hablando el profesor Gabriel también, y lo que dijo el compañero Sebastián. O sea, de ese porcentaje bajo de la investigación experimental, si conoces algún caso de algún financiamiento privado
yo entiendo que muchas investigaciones tienen que ver con conocer el mercado, estrategia de ventas y no sé, cruceros, plataformas, Sí. esos monstruos de la hotelería o del turismo, Ujú. porque no entiendo por qué no lo están haciendo todavía, siendo que tienen datos para potenciar sus corporaciones. Uh, oh, Si conocen un let me ejemplo. just see if I understood your question. You're talking Okay. about these partnerships with Yeah, if companies. you know some case Yeah, of this I have partnership plenty. between universities So enterprise. oh good, oh good, oh good. Bringing Sarah Donicher, the editor of Annals of Tourism Research. If you read her papers from 2019, she has some partnerships with hotels in Slovenia, I think, one of these countries from Europe. But yeah, this demands that also you need to have some sort of social capital because she happens to know a lot of people from the industry. I have a colleague now, Safina Nas from Surrey University. She is one of the PhD students from Xavier Font, the editor of Journal of Sustainable Tourism, and they just were paid by Booking.com and I forgot the other company to conduct a neuromarketing study. So they were doing controlled experiments, collecting data from facial expressions, from EEG, if I'm not mistaken, and it was paid. And for me, from my understanding, it's just hard for you to have this first lap, this first step with the companies. But now, because she did this work with Booking.com and people got impressed with this, other companies started to contact her. And honestly, from a marketing point of view, if you become an expert with experiments, you have a lot of space room to either do consultancy or to open your avenues for more companies conducting experiments with you. Sarah Donicher just bought some with some. She just won a 2 million grant, but this is a federal money to conduct her experiments. So she bought a lot of technologies, and she started to contact such hotels, and she's going to put the technology in the hotels to measure food waste, to measure the how many times people turn on and turn off the lights and other applications I forgot right now, but 7, 8 applications. The amount of times that people open the fridge, the mini fridge, and she's working with some hotels in the UK. But then again, it requires that you start to go out in there to ask to contact people. I had a colleague that she's conducting some experiments with mothers. So she contacted just by coincidence an association related with mothers, and then suddenly they provided her with some fundings so she could conduct her research. So there is this. If you don't have the social capital, you can just start to contact people and talk about their research, and some people may be interested or not. And the other way is the federal money that Sarah Donicher has been gaining, but it depends on the country. Here in Australia, they have this strong, uh, uh, how can I say, tradition with grants. Thank you. Yeah, thank you. I think we have to close here, Valerio. Mhm. It's a pity because we Uh-huh. are very out of time. So, excuse me. But sigo en español. Muy Sí, interesante sí. digamos, si Ujú. le puedes pasar el paper a Verónica, así le pasamos a los Sí, estudiantes de aquí de la maestría. sí, Y bueno, yo diría que podríamos ver trabajar alguna cosa juntos, algún experimento que digamos que pudiéramos aplicar en Uruguay con los estudiantes de la maestría y demás, ¿verdad? De repente podemos ir pensando en alguna cosa de ese tipo, Valerio.
Yes, for sure. Like I'm all keen to do experiments, so I Sure. can contact you later on and we can do. Regarding the paper, Veronica has the paper because it's open access, but I can share it Yeah, again. And the slide is also available for the students because perfect. I understand that the figures help a lot with the understanding. But yes, anyone if you need to contact, you can contact me, like anyone in here. I will be answering either through email or LinkedIn. It's all good. Anything that you need to ask, I think there was a colleague in here that you wanted to ask. You can ask in there. I will answer. Thank you very much, Valerio. Thank you. Gracias a los demás, a todos, por estar presentes aquí. Y bueno, creo que más adelante vamos a tener a Verónica Meyer, que va a presentar uno de los papers que citó aquí Valerio en el seminario. Y bueno, aquí Verónica dice, mandó algún mensaje por el chat. Yo cierro por aquí. Te agradezco mucho, Valerio, entonces, y estamos viéndonos. ¿No vienes a Siena? Are you coming Sorry, to our perdona? workshop in Siena? No. Perdona, Are you coming professor? to the workshop in Siena? No. No. I'm finishing the thesis, so it's quite Okay. Okay. it's Perfect. a daunting time, yeah. But I'm Okay. assuming that I will be visiting George Asaf, the editor of Tourism Economics in February, so I may even considering going to the South America to see if I can visit Uruguay and Brazil. We will have some partners invited by a project that we have with the University of Siena in February and March in Uruguay. So you are welcome. Perfect. So bye everyone. Bueno, un abrazo para todos entonces y nos estamos viendo el próximo miércoles, creo que es Miriam El miércoles va a Scaglione, estar ¿no? Sí. Miriam Scaglione, que va a estar presencial en Montevideo. Montevideo, presencial en Montevideo, Sí, ok. en Montevideo. Sí, vamos a seguir con Zoom, por el Zoom como siempre, pero si hay alguien en Montevideo que se quiere arrimar, vamos a estar acá en facultad con ella. Perfecto, bueno, nos vemos entonces.